queremos resolver la ecuación diferencial separable y de x es igual a 0.4 negativo y. Luego, encuentra que la solución particular que satisface la condición inicial y de 0 es igual a 2. Esta ecuación diferencial es separable porque se puede escribir en cualquiera de estas dos formas aquí. Si una ecuación diferencial es separable, nuestro objetivo es escribir una función de y veces d es igual a una función de x veces de x. Una vez que tenemos la ecuación diferencial en esta forma aquí, integraremos ambos lados de la ecuación y resolveremos para y. Una ecuación diferencial que se ajusta a esta forma aquí donde tenemos la primera derivada es igual a una constante por una función y termina siendo un tipo especial de ecuación diferencial, o podemos tomar un atajo para encontrar la solución general o particular, pero en este caso pasaremos por el proceso y resolverlo usando la separación de variables, luego enfatizar un atajo una vez que terminemos. Entonces, si nos dan d de x es igual a negativo 0.4 veces y. Primero escribamos esto en forma diferencial, de modo que podamos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por dx, para que tengamos diferencial y es igual a 0.4 y negativo de x. Observe cómo queremos que esta y en el lado izquierdo con diferencial y, así que ahora podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 sobre y. Observe a la derecha que las y se simplifican y, por lo tanto, tenemos 1 sobre y multiplicada por la diferencia y. Negativo 0.4 veces de x. Entonces, nuestra ecuación diferencial está en la forma correcta, pero tenemos una función de y veces d es igual a una función de x veces de x. Así que ahora integraremos ambos lados de la ecuación. La antiderivada de 1 sobre y con respecto a, y sería el valor absoluto de registro natural y más c. Pero también tendremos un plus c a la derecha, por lo que solo pondremos el plus c a la derecha. Entonces esto es igual a la antiderivada de 0.4 negativo con respecto a x. Eso sería negativo 0.4x. Más vamos a llamarlo c sub 1. Ahora, nuestro objetivo aquí es resolver esta ecuación para y, no el registro natural y, así que escribiremos esta ecuación de registro como una ecuación exponencial donde el registro natural tiene base e, y por lo tanto e elevado a la potencia de 0.4x negativo más c sub 1. Debe ser igual al valor absoluto de y. Entonces, e elevado a la potencia de 0.4x negativo más c sub 1 debe ser igual. Observe como el lado izquierdo aquí siempre es positivo. Podemos soltar el valor absoluto y simplemente escribir y. Observe que y es una función de x, así que escribamos esto como y de x es igual a. Observe cómo estamos agregando los exponentes, lo que significa que puede escribir esto como un producto en el que habríamos elevado a la potencia de 0,4 veces negativo e. Elevado al poder de c sub 1. Pero e para el poder de c sub 1 es solo una constante, así que dejemos que c sea igual a e. Elevado al poder de c sub 1. Y, por lo tanto, podemos decir que y de x es igual a esta constante, que llamamos c, multiplicada por e elevado a la potencia de 0.4x negativo. Esto es lo que se llama la solución general a la ecuación diferencial. Pero como también sabemos que y de 0 es igual a 2, podemos encontrar el valor de c y, por lo tanto, encontrar la solución particular. Si y de 0 es igual a 2. El valor de la función es 2 cuando la entrada, o x, es 0, por lo que esto nos daría la ecuación 2 iguales c veces e elevado a la potencia de. Bueno, si x es 0, esto sería e al 0, que es igual a 1, y por lo tanto c es igual a 2. Y, por lo tanto, la solución particular a la ecuación diferencial dada con la condición inicial, y de 0 es igual a 2 sería y de x es igual a c, que es 2, veces e elevado a la potencia de negativo 0.4 veces x. Y, de nuevo, esto se llama la solución particular. Ahora, si echamos un vistazo a la solución particular, y la ecuación diferencial dada y la condición inicial,
observe cómo esta constante aquí, negativa 0.4. Es el coeficiente de x en el numerador. La condición inicial 2 termina siendo c, el coeficiente de la exponencial. Lo que significa que si tenemos una ecuación diferencial donde la primera derivada es igual a una constante multiplicada por una función y, podemos tomar un atajo para encontrar la solución general o particular. Es decir, si la tasa de cambio de y con respecto a t es proporcional a y, lo que significa d de t es igual a una constante k multiplicada por la función y. Entonces la solución general es y de t igual c veces e. Elevado a la potencia de kt, nuevamente, donde k es esta constante, y c sería el valor inicial de i, o i de 0. K se llama la constante de proporcionalidad, que también sería el crecimiento exponencial o la tasa de disminución, donde si k es positivo, es la tasa de crecimiento exponencial, y si k es negativo, es la tasa de disminución exponencial. Entonces, en un problema futuro, usaremos este acceso directo si tenemos una ecuación diferencial que se ajuste a esta forma aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.